Tenemos es gracias a su favor y a su misericordia. Bendito, bendito sea nuestro Dios. Por favor, Jeremías, el único profeta que en el Antiguo Testamento mencionó las palabras del nuevo pacto fue Jeremías. Y vamos a leerlo. Esto se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículos del 33 en adelante. Jeremías 31, 33 en adelante. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, el nuevo pacto tiene 4 verdades fundamentales. El nuevo pacto, Dios quiere escribir la ley en la mente. Y esto nos habla de la vida en el Espíritu, de vivir en nuestros pensamientos en Dios, ocupados de las cosas celestiales y eternas. Nos habla de escribir la ley en el corazón. No solo obedecer su palabra, sino alegrarnos en obedecerla. Nos habla de conocer a Dios. Nos habla de no solo tener una posición, sino desarrollar una relación con Dios. Y nos habla del perdón de pecados. Nos habla del sacrificio precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Quisiera entonces abordar ahora el sacrificio de Cristo y considerar acerca del perdón de pecados que nos da su sangre. Por favor, Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 17. La Biblia dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mis amados hermanos, por la gracia de Dios, ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. La sangre de animales no podría limpiar pecados, pero Jesús, con su sangre perfecta, Él sí nos puede limpiar y perfeccionar. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escucha esto, hermanos. El sacrificio de Cristo es suficiente para perfeccionarnos. Aleluya. Ahora quiero decirte, la perfección es relativa. Un niño a los 2 años puede ser perfecto, pero tiene 2 años. Un bebé puede ser perfecto, pero tiene solo 3 meses. ¿Sí? Quiere decir que la perfección es relativa según la madurez. Dios quiere perfeccionarnos y Él nos va a perfeccionar, pero Él nos va a llevar a la medida de la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4 versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. El trabajo entonces del nuevo pacto no solo es perdonarnos, sino llevarnos a la madurez, a la medida de Cristo. Sin embargo, cuando la Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, Él hace referencia
Porque en la ley, para perdonar pecados, el ritual era sacrificar todos los días. Y se hacían sacrificios en la mañana, se hacían sacrificios en la tarde, y el sacerdote, hermanos, ofrecía sacrificios por sus pecados. Pero Jesús, como era el sacrificio perfecto, el cordero que no tenía pecados, Él solo ofreció una vez y para siempre. Hebreos capítulo 7, versos 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús entonces, el sacrificio perfecto, una sola vez hizo el sacrificio y no tiene más que volver a ofrecer sacrificios por el pecado. Aleluya. Amén, amén. Ahora bien, no hay que malentender la gracia, porque algunos dicen, bueno, ya Jesús con una sola ofrenda nos quitó todos los pecados. No tengas ese pensamiento, porque una cosa es el perdón antes de llegar a Cristo y otra cosa es cómo recibir el perdón después de llegar a Cristo. Ya lo vamos a considerar. El día de ayer yo hablé acerca de Job. Y hablé como Dios, hermanos, provocó a celos a Satanás. Por favor, Job capítulo 1, versículo 8. Cuando Dios le habla a Satanás, a Job, hermano, mira el testimonio que Dios dice de Job. Muchas personas piensan que lo que le vino a Job fue producto de una mala confesión. Eso no es así. Todo lo que le vino a Job no es producto de una mala confesión. Cuando Job dijo me ha venido lo que temía, es porque Dios ya le había avisado de la prueba que vendría. Y me ha acontecido lo que yo temía, porque Dios le avisó de una prueba que venía. Job, hermanos, era un hombre extraordinario. Esto es lo que Dios dijo de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra? Mira lo que dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Había problema en Job? No. ¿Cómo era? Recto. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué fue lo que sucedió con Job? ¿Por qué Job era perfecto? Porque Job caminaba a la luz de la palabra de Dios que él había recibido. Por eso era perfecto. Él había hecho todo lo que Dios le había mandado. Job había llegado hasta cierto nivel de madurez, pero con esta prueba Dios lo iba a llevar a un nivel de madurez mayor. Aleluya. Amén, amén. Mi amado hermano, tú dices, ¿y por qué le pasó esas cosas a Job? Porque Dios quería perfeccionar a Job. Dios quería continuar en su vida, llevándolo a la madurez. Él era perfecto a este nivel, pero Dios quería llevarlo a una perfección superior a la que él tenía, a un nivel mayor de gloria. Entonces Dios permitió que Satanás le tentara y le probara, para que Job creciera y espiritualmente y madurara, a fin de que él pudiera volverse de la congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos está formada por todos aquellos que alcanzan la madurez. Ellos serán la esposa del Cordero. No toda la iglesia de Cristo va a ser la esposa del Cordero. Hoy en día se predica, usted es la esposa del Cordero. Si usted creyó a Cristo, usted es la esposa del Cordero. Eso no es así. Jesús no se va a casar con una niña en Cristo.
La Biblia dice que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Ustedes creen que se va a casar con cristianos peleoneros? ¿Pleitistas? ¿Que no dejan la mentira? No, Jesús se va a casar con una esposa que tenga su imagen y semejanza. Sí, amén. La iglesia tiene que madurar. ¿Por qué entonces Dios le permitió a Satanás hacer todo lo que hizo en Job? Porque Job, Dios lo quería llevar a un nivel más elevado. Hermanos, si tú agarras una pasta dental y la aprietas, ¿qué sale? Pasta. Ah, ese es el método de Dios para revelar lo que hay adentro de ti. Job tenía cosas profundas adentro de él que no miraba, porque él era perfecto, recto. Pues sí, todo lo que había hecho era caminar a la luz de lo que Dios le había hablado, pero ahora Dios lo quería llevar a un nivel mayor. Entonces vino el método de Dios y lo apretó. Y en los primeros apretones, Dios dijo, acuérdense, Dios dijo de Job, varón perfecto y recto. Pero cuando vino la prueba y lo apretó, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, esa apretada no fue suficiente. ¡Qué hombre de Job! Hermano, si nos comparamos con Job, solo nos pisan el pie. ¡Cuidado, hombre! Más abajo está el suelo. ¿No es cierto? Santo Señor, habla Jehová. Mi amado hermano, nos hacen una pequeña cosa y como gato ponemos las uñas. Job no, hermano. Job lo perdió todo. Y a pesar de que Dios lo apretó, el hombre fiel. Pero Dios sabía que había dentro de ti algo muy escondido. Dios sabía que en Job habían cosas en su corazón, inmadureces, que Job necesitaba abandonar. Así que Dios llamó a uno de sus siervos. Hola, Satanás, ¿cómo estás? ¿Sabían que Dios usa el mismo diablo? Siento del Señor compartir algunas cosas en este momento. Hermanos, Dios usa al mismo diablo y a los demonios para hacer su voluntad. Así que Él llama a Satanás y le dice, con que no has visto a mi siervo Job, y ustedes saben la historia, ayer hablé. Hermano, lo provoca a hacerlo nuevamente y le dice Satanás, tócalo a él, vas a ver si no te blasfema. Y Dios le dice, hazlo, pero no quite su vida. Y Dios por medio del diablo nuevamente, y ahora sí viene la situación. Por 7 días se quedan callados sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Están sentados viendo el dolor de Job y por 7 días se quedan callados. Realmente se hubieran quedado mejor callados siempre. Pero cuando empiezan a hablar, hermanos, juzgan a Job mal, juzgan según su inteligencia, según su experiencia, y empieza a decirle a Job, tú estás así porque pecaste, tú estás así porque eres impío, lo que pasa es que nadie lo sabía y ahora Dios te está castigando. Porque así se piensa hoy en día, hermanos. Si a alguien le pasa algo mal, piensan que Dios lo está castigando por pecador. Y decía Job, díganme en qué pecado, díganme. Ustedes son médicos nulos que no pueden hacer una buena receta. Hermano, y empieza un debate entre los amigos de Job y se empiezan hermanos, a injuriar. Hasta que llega el momento donde Job dice, él es mi enemigo, él busca reproches contra mí.
Y él dice, en mí no hay defecto, pero en Dios sí. Oh, ahí fue cuando salió lo que Dios quería que saliera. Y él empieza a hablar de su autopropia justicia. Dios se goza en la calamidad del justo. Y Job empieza a hablar como él era sin defecto. Y si él hablaría con Dios, Dios le daría a él la razón. Les recomiendo el curso Job. Les recomiendo ese libro, les va a gustar mucho. No tengo tiempo para desarrollarlo. Sin embargo, hermanos, algo maravilloso acontece. El cuarto amigo, Eliú, está allí y le dice a Job, en esto no has hablado rectamente, porque has dicho, más justo soy que Dios. Hermano, ¿nunca ustedes han dicho, no es justo lo que me pasa? No es justo. Así dijo Job. Déjame explicarte qué significa cuando uno dice no es justo. Quien dice que no es justo se está poniendo de juez, porque un juez es quien determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Se espera que el juez conozca la ley, y debido a que él conoce la ley, por eso es juez. Entonces se le presenta un caso al juez y el juez determina lo que es correcto y lo que no es correcto, y aquello que es culpable, él dicta sentencia, ¿de acuerdo? Cuando Job dijo, más justo soy que Dios, él está diciendo, yo sé más que Dios. Yo sé más que Dios. Por eso cuando Dios entra en escena, le hace 40 preguntas a Job, y Job no puede contestar ni una. Porque Dios quería mostrarle quién es el que sabe todas las cosas. Dime tú, ¿sabes el tiempo donde paren las cabras monteses? Job no pudo contestar una pregunta. Después de 40 preguntas le dice, de oídas te había oído. Y luego le hace otras 40 preguntas y quedan 80-0. Job no le puede contestar nada. Y al final, hermanos, Job se da cuenta. Hermanos, él estaba tan orgulloso de él mismo. Él no reconoció completamente que lo que él era por Dios. Él decía, ¿quién me diera que me sentara nuevamente en la entrada de la ciudad? Y los ancianos temían, los jóvenes temían cuando yo ayudaba al huérfano, cuando yo ayudaba al pobre, y él no lograba ver la justicia propia. Hermano, cuando Dios le habla a Job, y cuando Dios, después de que lo apretó, él llega a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me avergüenzo, me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Fue transformado Job? Sí, aleluya. Lean la historia, al final se le da la doble porción, recibe el doble de animales y llega a tener las hijas más hermosas. Job llegó a la doble porción por la gracia de Dios. Así que Job era perfecto, pero Dios lo quería hacer más perfecto. Déjame hacerte una pregunta en este momento. ¿Quieres ser perfecto? Amén. Entonces espera el de Dios. Tú dices, oh. Ay, ay, ay. Ay, hermano, ¿y será que Dios, pastor, no, esa parte ya no me gustó mucho, pastor? Está Job, pues sí, pero yo, sí, tú. Necesitas conocer el nuevo pacto para que recibas la fortaleza y la gracia para soportar la cruz, porque Dios ha puesto una cruz. Hay espinas que no vas a poder quitar, hay una corona que no vas a poder quitar, y necesitas el poder bendito de la gracia para soportar y no blasfemar. Busca Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice la Biblia, porque convenía aquel por quien cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos. Jesús fue perfeccionado por aflicciones, y tú y yo también. Ay, hermanos. Pero hermanos, yo quiero decirte, cuando Dios nos perfecciona, su amor, su mansedumbre, su gozo es incomparable. Tener a alguien que cada vez se va pareciendo más a Cristo, es glorioso sentir la presencia de Dios en estos santos de Dios transformados. ¿Nunca has conocido personas que estar con ellos, uno quisiera estar con ellos, y si fuera posible abrazarlos y quedarte ahí como almohada, como osito de peluche? Y se siente la presencia de Dios en ellos, ¿sí? ¿Y no has visto otros que cuando te acercas da miedo porque casi muerden? Siempre enojados, molestos, gritones, y uno no sabe qué es lo que van a decir, uno está ahí todo, ¿verdad? Porque dan miedo. Dios quiere transformarnos, hermanos, de tal manera que su presencia se haga sentir, su amor, su bondad, su gozo, su benignidad, hermano. Dios quiere desarrollar un carácter de tal manera que lleguemos a ser como Jesús. Les voy a contar. Ahí me perdonan porque en este tiempo andaba un poco carnal hoy. Tengo años de ver a alguien, de no verlo, y cuando me mira, solo me mira, años, era una vecina, pero años de no verla, tal vez no sé, 10 años o más, y cuando me mira, me dice: ¡ay, qué gordo estás! Yo dije en mi corazón: esta no me ha visto y solo me mira un ratito y ya me dice: qué gordo. Mire, hermanos, por fuera no dije nada, pero por dentro yo le dije: tú estás más fea. El Señor todavía no había tratado conmigo, hermanos, ahí. Ay, hermano, yo recuerdo un día cuando el Señor me dijo: ¿qué vas a hacer si le pongo parlante a tu mente y tu corazón y las demás personas pueden oír lo que piensas y sientes? Yo dije: me matan. Señor, me matan. ¿No es cierto que tú vas caminando y miras por la calle, qué mal vestida? Y uno critica. Y por fuera, muy buenos días, pero por dentro dice otras cosas. Hermano, Dios quiere transformarnos por dentro y por fuera también. Él quiere hacer una obra maravillosa y profunda en nosotros. Déjate perfeccionar por el Señor. Deja que el Señor trate contigo. Pero aprende a recibir el poder, hermanos, porque las aflicciones solo transforman si la gracia de Dios se te es dada. Porque hay gente que por aflicciones ha quedado amargada por toda la vida. Murió su esposo, murió sus hijos, pasó una desgracia y nadie les enseñó esta palabra de Dios. Entonces se amargaron contra Dios y se pelearon, y enojados se fueron al infierno. Qué importante entonces es conocer la palabra de Dios. Qué importante es conocer las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, Job era perfecto, pero necesitaba crecer y madurar. Así tú y yo, hermanos, cuando llegamos a Jesús vamos a recibir el perdón de pecados, pero eso no nos hace perfectos, plenos. Nos da un nivel de gloria, nos da una pequeña medida de fe. Por favor, Romanos capítulo 12, versículo 3. La palabra de Dios dice: cada uno piense de sí mismo conforme. No tengas más alto concepto de ti mismo, sino piensa de ti mismo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando eres salvo, inicia el proceso de gloria en tu vida. Se te es añadida fe, hermano, pero después hay que crecer. Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 1 y 2. Hay que seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor. Hebreos 12, 1 y 2.
autor y consumador de la fe. Porque Él nos da la fe para salvación, pero luego después hay que crecer y madurar para llegar a tener la unidad de la fe, la medida del varón perfecto. Hermanos, no es fácil llegar a ser como Cristo. Es muy doloroso, pero será glorioso. Aleluya. Hermanos, no creo que se sienta muy agradable el pastel en el horno puesto a ese fuego de Dios. Nosotros somos como ese pastel. Amén. Dios le dijo a un hombre de Dios: te concedo ser pan partido y vino derramado porque me lo has pedido. Dios le dijo a un hombre de Dios: te llevo a que te lastimen porque me lo has pedido. Hermanos, para hacer pan, ustedes saben cuál es el proceso para hacer pan. Ay, por favor, investiguen cómo se hace el pan. Yo, como he tenido pastores amigos que son panaderos, yo he visto cómo hacen pan, quesadilla y esas cosas. Solo voy a contar una pequeña partecita. Hermanos, cuando agarran la masa, ellos agarran la masa y le pasan mazos y la golpean. Y, hermano, pero mira, la agarran y la tiran y ¡pa! ¡Y pa! Ay, hermanos, es pobre masa. Y después de que, hermano, le hacen todo y le mezclan lo que quieran al horno para que esté lista. Hermanos, ese pan delicioso que tú te comes, que está hasta calientito, pasó por grandes tratos de Dios. Y Jesús fue el pan que descendió del cielo. Por eso fue lleno de sufrimientos, para quedar listo para que tú y yo pudiéramos comer y tener vida. Y nosotros también somos llamados a ser pan partido y vino derramado. Aprendamos a soportar los tratos de Dios con su gracia, sin amargarte, sino pidiendo su ayuda. Por favor, en el nombre de Jesús, no tomes la posición: ¿y por qué me pasa esto a mí? Mejor dile: Señor, ayúdame a salir adelante de esta situación, porque con el consuelo que tú me des voy a consolar a otros. Aleluya. Bueno, regresemos entonces al perdón, porque necesitamos hablar acerca del sacrificio de Cristo y cómo Él, mis amados hermanos, nos perdona. Primero quisiera que leyéramos, por favor, Isaías capítulo 1. Mis amados hermanos, hay personas que dicen: es que no sé cómo Dios pudo o puede perdonarme, o quizás Dios no me va a perdonar. Yo quiero decirte, quien murió no fue el Hijo de Dios. Dios hecho carne murió. Y Él con su sangre tiene todo el poder de perdonar cualquier pecado, hermano. No importa los pecados que alguien haya cometido, hay perdón en su sangre. Aleluya. Dice Isaías 1:18. Yo espero, hermanos, que después de esto nunca más te condenes por los pecados que hiciste. Recibe el perdón de Dios y glorifica a Jesús por ello. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa tus pecados, sean rojos, rojos, negros, negros, en la sangre de Cristo son blanqueados. Aleluya. Porque Él era Dios que se hizo carne y murió por ti. En una oportunidad yo me sentía condenado por algo que había hecho, y me sentía culpable por algo que había hecho. Y cuando el Señor me vio así, condenado y culpable por un pecado que había hecho, el Señor me dijo: tú no has tenido un contacto con mi sangre, me dijo. Yo dije: Señor, no entiendo. Y Él me explicó: aquellos que reconocen que mi sangre fue derramada